periodista y a la vez se define como un decidido militante político. A 2 semanas de las elecciones nacionales es un agudo analista para pensar y debatir sobre los desafíos del próximo gobierno, sobre riesgos y oportunidades, sobre posibles paralelismos o contrastes con los periodos de Néstor y de Cristina Kirchner. Es un comunicador ideal para un diálogo intenso, provocador, interesante, y así lo presenta la doctora Alessandra Minichelli. Bienvenidos, bienvenidas a 40 Minutos. Tenemos un invitado de lujo realmente, alguien que puede aportarle mucho valor a esto de la responsabilidad social en la información y en la comunicación. Nuestro invitado es politólogo, es periodista, es historiador y lo vamos a poder escuchar todos los días, lo podemos escuchar todos los días en Radio Caput a las 17 horas, los miércoles, perdón, no todos los días, corrijo, los miércoles. Así que nuestro invitado ya canté quién es Edgardo Moca y le damos la bienvenida. Edgardo, bienvenido a 40 Minutos. Muchísimas gracias, Lali, por invitarme, es un orgullo estar acá. Para nosotros un placer enorme porque estamos llenos de preguntas con cada una de tus editoriales, con cada uno de tus planteos, con cada uno de estos momentos de la realidad que estamos viviendo, que como a borbotones van surgiendo y bueno, nos tiene que quedar siempre una reflexión. Y de las primeras cosas que me gustaría que cuentes y le cuentes a nuestro público, que muchos te conocen y quizás muchos no tanto, es un poco tu historia, esto de ser politólogo, historiador y de dónde venís y tu formación, y siempre le preguntamos a nuestro entrevistado que se presente a sí mismo. Bueno, a mí, como vos sabés, me gusta mucho la franqueza. Yo, cada tanto cuando me presentan periodista, historiador, he escrito cosas, pero yo no soy historiador, radicalmente no tengo nada que ver con eso. Soy politólogo, pero sobre todo el modo de presentarme a mí es que soy un militante político. Y si decidí ser politólogo, decidí escribir notas y decidí participar en actividades de orden comunicativo, eso tiene que ver con concebir eso como parte de una tarea militante, que la palabra ha sido muy bastardeada, pero cuando uno habla de responsabilidad social, la militancia es eso, la militancia es no quedarse en el horizonte acotado de la casa y de lo más cercano en la vida, sino pensar el mundo, pensar la sociedad, pensar en los hermanos y hermanas, sobre todo aquellos que pasan más dificultades. Me parece que la política también es un modo, yo diría, muy especial de la responsabilidad social, porque como todos estamos viendo y experimentando, la política entraña riesgos, entraña colocar el cuerpo en lugares, digamos así, no recomendables, entre comillas, ¿no? Así que mi historia viene de la política, de la militancia en la izquierda, yo soy un militante de la generación del Cordobazo. Mi incorporación a la política, si no fue el 29 de mayo de 1969, habrá sido el 30 de mayo o el 28, pero Le pegan el poste. Pero está ahí, son las escenas del Cordobazo. Yo soy del conurbano bonaerense, no soy de Córdoba, pero esas escenas con pibes de mi edad disputando la calle con la policía del régimen de Onganía me marcó definitivamente. Y yo siempre digo que cuando se habla a veces un poco con mucha torpeza de la generación del 70, yo digo, la generación del 70 es la generación del Cordobazo, la generación de la lucha, la generación de la preocupación por el otro. Después los andariveles que pasó esa experiencia deben ser juzgados concretamente a la luz de la experiencia de ese momento, no mirar con ojos del año 2019, cosas que pasaron hace 50 años, que es lo que muchas veces veo que ocurre, ¿no? Edgardo, hace poco escribiste un artículo muy interesante sobre un tema que está muy en discusión hoy y que tiene que ver con la reforma constitucional. Digamos que es un tema para algunos tabú, para algunos disparador, para algunos no hablemos porque es como inoportuno o hay que ser más moderado.
Pero lo cierto es que, si bien la Constitución que tenemos vigente con la reforma del 94 ha permitido esto que yo siempre digo, que Néstor y Cristina Kirchner se hayan colado en la hendidura de la historia y con una Constitución neoliberal o liberal hayan podido hacer transformaciones tan importantes en nuestro país. Bueno, lo cierto es que también esta Constitución ha permitido que permeara el liberalismo Totalmente. Que está vigente en la Constitución, Totalmente. ¿No? Y un ejemplo claro de esto es lo que pasó con la Corte Suprema, Totalmente. De la autolimitación que significó el decreto 222 de Néstor Kirchner a saco un decreto y designo a los miembros de la Corte porque yo soy el presidente y la Constitución me habilita, es como... Eso en realidad está en contra de esta Constitución. Yo pienso la nueva Constitución como la Constitución del nunca más. Así como nosotros tuvimos un nunca más histórico, del que yo sigo sintiéndome orgulloso por más que hayamos cruzado desde el 83 a esta parte escenas muy difíciles en Argentina, sigo pensando que la recuperación de la democracia electoral, digamos así, es un progreso social en la Argentina. Ahora, la experiencia del macrismo, sobre todo la experiencia del macrismo porque vino después de la experiencia de los 12 años kirchneristas, digo, la experiencia del endeudamiento, la experiencia de la timba financiera, la experiencia de la entrega del patrimonio, y podría seguir aburriendo con una enumeración y de la soberanía, cosas durísimas. De la soberanía, de todo lo que... Sí. Digo, eso, de alguna manera nosotros necesitamos para usar las palabras que hoy están funcionando, un contrato social en el que los argentinos y argentinas digamos, eso no lo queremos vivir nunca más. Sí, un blindaje protectivo bien claro. Exacto. Sí. Todo eso después tiene que ser procesado en los términos de expertise constitucionalista, pero lo que yo digo es que no se puede llevar a la Argentina en 4 años a una situación de oprobio como la que estamos sufriendo y con la que algunos conciudadanos y conciudadanas están padeciendo de una manera brutal. Y tiene que ver, la Constitución es un orden político. Y si este orden político que viene del 53, pasando por la expropiación ilegal de la Constitución de 1949, que los milicos de la Libertadora, de la fusiladora en realidad, atacaron, es decir, derogaron una Constitución por un bando militar. Sí. Entonces, la recuperación de una tradición popular constitucionalista que para mí tienen Arturo Sampay, hoy en Cholvis, en muchos pensadores, pero tiene en ese texto de la Constitución de 1949 una columna vertebral. Eso plasma un orden político. La idea de la función social de la propiedad. Claro. La idea de la legalidad del capital siempre y cuando se someta a las reglas democráticas que imponen las instituciones del Estado, las instituciones parlamentarias. Todos esos valores centrales. Hay gente que me contesta y dice, pero eso no soluciona nada, porque hay países, ponen el ejemplo de Ecuador, que sancionaron constituciones muy avanzadas, y después vino un gobierno de derecha como el que está en pleno estado de derrumbe hoy, como el que hoy está en el pleno estado de derrumbe, y tira todo por la borda. Eso es inevitable, contra eso no hay respuesta, pero yo lo que digo es, ¿le haría bien o le haría mal al pueblo argentino dedicar un tramo de su historia política a discutir los pilares del orden político? Eso no es una vacuna eterna contra cualquier involución, pero es un proceso de aprendizaje, es un proceso de debate político. Yo me lo imagino no como una discusión entre constitucionalistas, entre expertos jurídicos, sino un debate donde entre los sindicatos, las organizaciones sociales, las organizaciones femeninas. Digo, eso siempre es bueno y es sano, y lo estamos comprobando hoy, ¿no? Me parece que la nueva Constitución es eso, es un nuevo orden político, democrático, nacional, popular, y además una especie de resguardo contra las ofensivas imperiales, coloniales, como la que estamos sufriendo hoy, que ponen en juego la existencia misma de la nación, ¿no? Sí, y sobre todo también me parece que yo siempre sostengo esto de que las provincias son anteriores a la nación se conforma gracias a las provincias y demás, y las provincias son titulares, son dueñas de sus recursos naturales. Estos recursos naturales que hoy están en un riesgo muy importante justamente por el endeudamiento feroz.
¿Alguien le preguntó a la provincia de Tierra del Fuego si pensaba resignar su riqueza agrícola, su riqueza petrolera sobre Malvinas, o Malvinas concretamente? ¿Alguien le preguntó a Santa Cruz si podía poner en riesgo su patrimonio natural? Yo voy a hacer una observación Sí. que quizás sea una diferencia, por lo menos por lo que yo entiendo. Yo creo que esos recursos son de la nación y yo creo que la Constitución debe recuperarlos para la nación y que el federalismo tiene que ser una apuesta muy fuerte a que las provincias potencien con la solidaridad colectiva del pueblo argentino sus recursos. Me parece que la idea de provincializar la propiedad, desgraciadamente, además la experiencia lo comprueba, termina siendo una facilitación de la operatoria de los grandes monopolios, de las grandes transnacionales, a los cuales les es más fácil negociar y discutir provincia por provincia, sobre todo en un país donde el federalismo se ha ido deteriorando a lo largo de décadas. Y nunca existió regionalismo tampoco. Ese es otro tema para investigar y para profundizar en una nueva Constitución. Potenciar sobre la base de asociaciones interprovinciales que ayuden a poner en valor todo lo que una tierra como la Argentina tiene. Entonces yo creo que, bueno, el federalismo es un capítulo hermoso que afortunadamente en este momento vuelve a estar en primera plana y creo que es parte de lo que tenemos que discutir. Si querés acceder a los mejores contenidos, entrevistas, informes y novedades sobre responsabilidad social, conectate a www.responsabilidadsocial.tv. Ya salió FONRES RS, revista mensual dedicada a la responsabilidad social empresaria. En este número, apropiación cultural, plagio u homenaje, una delgada línea roja en el mundo de la moda. Con la editorial de la doctora Alessandra Minichelli, transparencias y encuestas en elecciones democráticas. Y como siempre, la mejor información sobre contenidos socialmente responsables. FONRES RS. Conseguila en nuestra página web www.fonres.com y recibila de manera gratuita todos los meses en tu mail. ¿Cómo será el proyecto del nuevo gobierno a partir del 10 de diciembre? ¿Con qué intereses deberá confrontar? ¿Será moderado o profundamente transformador? Son algunos de los temas de la continuidad de esta charla entre la doctora Alessandra Minichelli y el periodista Edgardo Moca. ¿Vos creés que la construcción que pudo hacer en su momento Néstor Kirchner, digamos, la construcción política desde el 0, desde el -10 o desde su 20%, puede recrearse hoy cuando estamos viendo que viene un presidente con otro porcentaje de votos? ¿A qué me refiero con esto? Que la construcción de poder me parece que siempre es gradual. Néstor empezó de muy abajo y construyó poder para hacer grandes transformaciones. El momento de hoy es tan crítico y tan duro que posiblemente tengamos un nuevo presidente con un porcentaje muy alto de votos, sí, pero sin el poder, porque el poder se construye también, y pretendiendo, si se quiere hoy, a la vista corta del ciudadano común, que cree que con el consenso social, que cree que con un acuerdo social se solucionan muchísimas cuestiones. Esta mirada, ahora, viendo lo que pasó con Néstor, ¿cómo lo estás evaluando? ¿Cómo lo pensás? Bueno, es evidente que es distinto. Sí. Forma parte, creo yo, de la misma saga, del mismo proceso político, pero con peculiaridades tanto del país que vamos a tener en diciembre de este año. Tan lamentable como el que recibió Tan lamentable Néstor, y en algunos aspectos peor. Sí, peor. Y en otros positivo, con lo que hablabas recién, exacto, ¿no? Movimientos sociales, dinámica social. Sobre todo porque esto ya es posterior a la experiencia de Néstor y Cristina. Claro. Ese es el gran activo que va a tener el nuevo gobierno de este signo, que seguramente va a asumir en diciembre. El gran activo es que no tenemos que empezar a argumentar y a explicar casi nada, porque hemos tenido, como hace poco dijo Cristina, en muy poco tiempo una experiencia de avance institucional, de desarrollo productivo, de momentos igualitarios
que no son los ideales, pero que han sido muy buenos en los 12 años, y al poco tiempo una catástrofe político, social intensa en tiempo récord. Entonces, la sociedad argentina tiene hoy una especie de claroscuro muy a la vista. Después están los temas que tienen que ver con un hecho políticamente trascendente, que es la decisión de Cristina del 18 de mayo de generar una recomposición del movimiento popular, con ella corrida del centro de la escena, aunque en la condición de vicepresidenta. La centralidad no la perdió, pero se corrió. Y con Alberto Fernández al frente, que es un hombre de una tradición, de un estilo y de una tradición política diferente. Ahora, voy a la cuestión del diálogo y el contrato o el pacto social. Yo estoy a favor del pacto social en el sentido de que no creo que sea posible recuperar aspectos de las conquistas que perdimos en estos 4 años sin una política de ampliar la base de sustentación al máximo posible. Claro que para que el pacto social exista tiene que haber un Estado que se ponga los pantalones y entable una relación cordial, educada, moderada. No estoy en contra de los buenos modales. De lo que sí desconfío es de la idea de que en la política las diferencias son malos entendidos. Hay cosas que nos entendemos perfectamente, pero que queremos cosas distintas. Entonces, yo dicho esto digo, yo creo que el próximo presidente de la República, Alberto Fernández, va a encontrar una roca dura como encontraron todos los procesos políticos con voluntad de transformación. Y confío, esto ya no es un dato de la realidad, sino que es más bien una posición militante. Aprovecho lo que dije al principio para montarme en eso. De modo militante yo confío en que en la lucha política que se viene, Alberto, con Cristina al lado, con el pueblo argentino demandando y exigiendo, pueda correr los límites de lo posible. Yo no quiero un gobierno en el que todo sea quisimos pero no pudimos, ¿no? No pudimos, no supimos o no quisimos. Ni moderación ni complacencia. Claro, no. La moderación como rasgo del carácter, por ahí yo puedo reconocer que es un activo que tiene Alberto Fernández, esa capacidad. Él históricamente ha sido un negociador, un armador, un tipo que junta gente. Eso, tomado en sí mismo, es un dato positivo. Lo que no se puede creer es que eso solo... que eso resuelve el problema, porque con buenos modales los grupos económicos se van a convencer y van a hacer lo que quiera el pueblo. Eso no lo ha demostrado así nunca la historia argentina. Yo me acuerdo mucho la frase de Pugliese, el ministro de Alfonsín, que dijo: les hablé con el corazón y me contestaron con el bolsillo. Yo quiero que hablemos con el corazón, pero hablemos también con el poder para convencer a los remisos a ser convencidos, ¿no? Sí, a convencer o a tomar decisiones, ¿no? Porque a mí una de las cosas que me asusta un poco es, como si se quiere, consigna de Alberto de encender gráficamente la economía. Para encender la economía hay que tener energía. Y hoy por hoy lo que sí ha hecho muy bien este gobierno elitista, este gobierno de derecha, este gobierno tan perverso, fue adueñarse de la energía del país, adueñarse de los servicios públicos, adueñarse de todo lo que en definitiva son condicionantes de la productividad y condicionantes del crecimiento de la economía. Entonces, ¿qué pasa si unilateralmente y con realmente todos los recursos transferidos al sector privado que han pasado en estos años, estos que para mí son sus personeros, son los dueños de la energía hoy, el 11 de diciembre nos apagan la luz como hicieron el Día del Padre? Esta es como mi interrogante base, ¿no? Y pueden hacerlo y mantenerse en esa situación durante años, porque ellos se han cobrado y recobrado con creces todo lo que ha significado la época de Néstor Kirchner y las decisiones estratégicas en materia energética, ¿no? Y a mí me deja como un vacío pensar que este elemento o este tema energético no está siendo discutido hoy. Prender la economía no es solo un eslogan. Yo estoy de acuerdo con todo lo que decís y me habilita para decir que entramos en una terra incógnita, en una etapa que no sabemos cómo se van a dar las cosas, porque
digamos, el planteo del candidato Alberto Fernández es un planteo, vamos a conversar sobre la base de la necesidad de reparar, digamos, la idea central es reparar el daño, sobre todo en los sectores populares, cosa que yo creo que no se puede estar en desacuerdo porque es lo urgente. Ahora, yo creo en una dinámica política en la que la reparación vaya abriendo cauces a definiciones que ya no son solamente resolver el hambre de hoy, sino que son construir un país donde no pueda volver a existir lo que ocurrió en estos 4 años. Más aún, Lali, yo pienso que la experiencia de Néstor en el gobierno y la de Cristina es una experiencia donde quizás muchos de los conflictos que hoy son presentados como populismos, trasnochados, etcétera, no fueron buscados por el gobierno, ni por el de Néstor, ni por el de Cristina, porque a veces se hace una distinción que yo a veces no termino de coincidir, como que Néstor era más negociador y Cristina era más radicalizada. Yo creo que lo que cambia cuando un gobierno se dispone a recuperar la economía, a recuperar la soberanía, lo que cambia son las condiciones con las que se encuentra el gobierno. Claro. Yo no voy a apoyar a un gobierno que afloje ante la presión o el chantaje de los enemigos del país. Pero al mismo tiempo confío en que podemos asistir a otra situación. Yo creo que las expectativas nunca son neutrales. Hay veces que conversamos estas cosas con amigos, con compañeros, y por ahí alguien dice, bueno, vos sos muy optimista porque crees que vamos en esta situación y con estos componentes personales vamos a avanzar en esa dirección. Yo, más que optimista, o quizás voy a usar la remanida frase de Gramsci, que Gramsci decía, un político transformador es el optimismo de la voluntad y el pesimismo de la razón. Claro. Yo encuentro muy razonables todas las objeciones que pueda tener una visión que cree en que vamos a un proceso de transformación. Pero yo creo que vamos, porque el creer que vamos es ya una herramienta del ir. Si vos decís, bueno, todo va a terminar en un nuevo arreglo donde no vamos a poder avanzar, si te plantás así frente al futuro, ya estás dejando pedazos de tu fuerza ahí. Yo creo que la energía es vital. Y yo creo, las primeras cosas que yo creo que van a ser una especie de lugar donde vamos a poder mirar lo que viene, es qué va a pasar con las facturas de electricidad, de gas y de agua. Porque la verdad es que si el gobierno de orientación popular acierta a una cinchada fuerte y se hace valer con el seguro respaldo del 80, no del 50, del 80% de la sociedad, porque nosotros tenemos como un margen. Los que van a apoyar a Alberto están alrededor de 50, entre 52 y 48. Sí. Pero frente a la impagabilidad de las facturas, que la sufre la clase media, hasta sectores de la clase media alta, a los empresarios los ha destruido. Sí, los industriales, claro, también. Ha destruido la pequeña y mediana empresa y parte de empresas que no son tan pequeñas y medianas. Entonces, ahí hay un punto límite. Porque además hay un tema ahí. Están congeladas las facturas, de modo que si no hay ninguna decisión estatal, lo que vamos a pagar en enero, febrero y marzo es lo que... descongelamiento. Claro, lo que estamos pagando más lo que le debemos. Además de chorearnos durante 4 años, los tipos dicen que le debemos. No, yo ahí coincido que eso es... Claro, lo que estoy diciendo es una cosa para empezar, porque después hay que discutir el precio en términos estratégicos, la dolarización. Que es, ¿Por qué tiene que ser dolarizado el precio? Sí, y aparte que claramente se ha vulnerado la ley marco de la energía eléctrica porque los 3 segmentos de la energía hoy están monopolizados, están en manos de una sola persona. Fijan el precio. Generación, transporte y distribución es de ellos solos. Entonces, me parece que hay que empezar a otra vez separar la paja del trigo en esto y empezar a ver como la construcción de los costos, ¿no? Claro, si la política es de concertación, los precios del gas no pueden ser no concertados, no puede ser lo que se les ocurra a los dueños. ¿No? Parece que, yo insisto en esto, ¿no? Más que la adivinanza de lo que va a pasar, porque estamos muy... Yo en las conversaciones sale esto, ¿no? ¿Te parece a vos qué va a pasar, no va a pasar?
Eso puede estar bien, pero me parece que hay que disponernos a un gran esfuerzo de participación, de intervención, cada uno desde su modesto o no modesto lugar. Los que queremos jugar a un aprovechamiento de esta ofensiva político-electoral para transformar fuerte el país, tenemos que apostar a favor y en el camino poner toda la fuerza para que todo salga bien. Hay mucho más de este diálogo entre el periodista Edgardo Moca y la doctora Alessandra Minicheri. Les proponemos compartirlo la semana próxima aquí, en 40 minutos. Como siempre, gracias por habernos acompañado. Pasando y nos fuimos conociendo, amabas y sufrías con...